Por varias semanas hemos estado estudiando la carta de Primera de Juan, y para los que pronto nunca la han estudiado antes, o quizás la han leído pero no la han estudiado a fondo, la carta de Juan tiene un propósito, o tiene varios propósitos, pero uno de los propósitos principales de la carta de Primera de Juan es mostrar quiénes son verdaderos cristianos y quiénes no son verdaderos cristianos. Mostrar quiénes realmente han recibido de Dios la unción, como dice Juan aquí, lo veremos hoy. ¿Qué es realmente la unción bíblica? Y mostrar Juan realmente la certeza que los cristianos tienen de la vida eterna. En esta mañana estaremos examinando este pasaje. Y este mensaje yo lo he llamado la unción del Espíritu y los anticristos. La unción del Espíritu y los anticristos. La última vez estuvimos considerando acerca del mundo y cómo el mundo, Juan nos dice a nosotros que el cristiano no es alguien que se caracterice por amar al mundo. Y dijimos la vez pasada que el mundo consistía en aquellas cosas que nosotros deseamos, o son esos deseos que hay en nosotros por tener aquellas cosas de una forma ilícita, o aquellas cosas que Dios ha prohibido que nosotros podamos tener. También el mundo se manifiesta en la forma en que nosotros vemos y deseamos con nuestros ojos muchas cosas que están en el mundo que Dios nos ha prohibido. Y por último, también Juan nos dice que el mundo también consiste en la vanagloria de los bienes materiales. Aquellas personas que se jactan, se enorgullecen y creen que su vida está puesta única y exclusivamente en las cosas de este mundo. Luego Juan pasa ahora a considerar, en el versículo 18 al 27, algo muy importante y algo que estaba ocurriendo dentro de la iglesia. Y era que dentro de la iglesia, como lo vimos desde el principio, existían unas personas gnósticas. De todos los que han venido por primera vez han escuchado esta palabra gnosticismo. El gnosticismo es una doctrina muy antigua que nació casi después, en el tiempo apostólico, y ellos enseñaban, dentro de muchas cosas, que la materia era mala, la materia era todo lo que es material, todo lo que es terrenal es malo, y lo que es espiritual o lo que es espíritu es bueno. Entonces, a raíz de esta enseñanza de ellos, tenían una visión distorsionada de quién era Jesús, y eso lo vamos a ver hoy. Una versión distorsionada de Cristo, y obviamente ellos eran amantes del mundo. Por eso Juan dice en el versículo anterior, del versículo 15 al 17, que no debemos amar al mundo. Y la consideración de Juan, ¿por qué no debemos amar al mundo? Es porque aquellos que aman el mundo pronto perecerán, pronto pasarán, mas los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Entonces, Juan nos ha dicho, quizás, yo lo deduzco por el contexto, que estas personas amaban al mundo. Y por causa de que ellos habían amado al mundo, ellos habían salido de la iglesia. En la iglesia a la que Juan escribe, que es la iglesia de Éfeso, había ocurrido una división. Muchos de nosotros, quizás que venimos de trasfondos cristianos, sabemos que es una división. Cuando una iglesia se va, como la misma palabra dice, se divide, no hay una diferencia de cuanto de creencias, o una diferencia de lo que es doctrina, y las personas se dividen, se van unos para un lado y otros se van para otro lado. Precisamente en la iglesia de Juan estaba ocurriendo esto. Habían unos que Juan llama aquí anticristos. Ojo, no dice el anticristo, sino anticristos. Y estas personas habían salido de la iglesia, habían abandonado la iglesia, habían salido de la congregación. Y Juan nos va a explicar en esta mañana por qué estas personas habían salido de la congregación. Por qué había ocurrido esta división dentro de la iglesia a la que Juan le escribe. Ahora, en esta mañana examinaremos también una descripción explícita de quiénes son estas personas y qué es lo que creen estas personas. Y al final veremos una exhortación del apóstol a los verdaderos cristianos a la perseverancia. Veremos ahí un contraste entre los que se van y los que permanecen. Ese va a ser lo que vamos a ver en esta mañana. Juan hace una advertencia aquí y está tratando de proteger a estos cristianos que fueron víctimas, o que ellos sufrieron esta división de la iglesia, para que ellos no vayan detrás de estos falsos maestros, para que ellos no sigan este error que ellos estaban propagando dentro de la iglesia, que fue la causa de la división. Y veremos ahí cuál es el error más adelante. Y Juan quiere advertirles a ellos de los peligros de estas personas. El peligro de seguir a estas personas. No son simplemente una división por un desacuerdo, y no son personas inofensivas, sino que ellos enseñan de herejías destructoras que destruyen la fe de los creyentes. O sea, eso no es una causa superficial, sino que es algo muy serio, y es el tema de esta mañana.
Por otro lado, también Juan exhorta y anima a los cristianos a que permanezcan en medio de la crisis que hay dentro de la iglesia, a que ellos sigan y continúen perseverando en la verdad. Ustedes la han leído en el pasaje ahí, dice, versículo 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Juan está exhortando y animando a los cristianos para que ellos permanezcan en el evangelio verdadero, bíblico, que ellos han recibido del mismo apóstol Juan. Ustedes recuerdan en el capítulo 1, versículo 1 en adelante, Juan dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado con respecto al verbo de vida, eso os anunciamos. Juan está diciendo, a diferencia de estos falsos maestros que recibían supuestas revelaciones superiores, que también era una característica de los gnósticos, por eso se llama gnóstico, gnosis viene de conocimiento, y ellos decían que tenían un conocimiento secreto, oculto, que nadie más tenía, y se creían los super ungidos. Y a los cristianos que creían en lo que Juan decía, los tenían como cristianos de segunda categoría. A estos supuestos supercristianos, Juan dice, ellos son falsos maestros, y más los que han creído a mi evangelio, a mi testimonio apostólico, ustedes deben permanecer en este testimonio de la verdad. Entonces los anticristos salieron de la iglesia, y lo primero que Juan nos dice ahí, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así han surgido muchos anticristos. Lo primero que nosotros debemos considerar aquí en el pasaje, hermanos, es la palabra último tiempo. ¿A qué se refiere aquí el último tiempo? Muchas personas piensan, y lo hemos hablado, y muchas personas lo han escuchado muchas veces, siempre todo el mundo y la mayoría de algunos predicadores muy alarmistas, siempre están diciendo: hermanos, estamos en el último tiempo, y ya Jesús está por venir, y Jesús ya está, que viene por su iglesia, y estábamos en el último tiempo. Y lo hacen ver como que el último tiempo son solamente unos poquitos años antes de que Jesús regrese. Pero si nosotros vamos realmente a ver en el contexto de la Escritura, Jesús cuando vino a ser una división entre dos eras: la era presente, el mundo como nosotros lo conocemos, y la era por venir, o el reino de Dios. Entonces, la primera venida de Jesús es esa manifestación del reino de Dios, cuando viene Jesús a establecer los principios del reino de Dios, y comienza su primera venida. Y cuando Jesús se va, ahí comienzan los últimos tiempos. Es un tiempo escatológico, es una época inaugurada por Cristo en su primera venida. Jesús inauguró el reino de los cielos en su primera venida, y es lo que nosotros podemos llamar el inicio del fin de los tiempos, que es la fase comprendida entre la ida del Señor y su segunda venida. En esta fin de los tiempos está caracterizado porque Satanás ha sido derrotado. Ahora, cuando nosotros decimos que ha sido derrotado, estamos diciendo que es una derrota parcial. Aún Satanás está listo, o ya el Señor lo va a juzgar completamente al final de los tiempos, al final del día del juicio, para lanzarlo al lago de azufre. Es también caracterizado por el inicio del reino de los cielos, cuando inicia la iglesia a predicar en el libro de Hechos, y la iglesia ha continuado hasta el día de hoy predicando el evangelio, avanzando el reino de Dios sobre la tierra, y anunciando el mensaje de Cristo hasta que Él regrese. O sea, en esta época de los fines de los tiempos, la iglesia está haciendo la obra, o más bien continuando la obra que Cristo inició en su primera venida, y preparando a la iglesia para su segunda venida, esperando la consumación del reino, cuando Jesús venga a juzgar a todos los hombres y a ejecutar su juicio, y a dar recompensas a los creyentes y castigo a los impíos. Entonces, Juan dice que es el último tiempo. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que es el último tiempo? Estos hermanos, probablemente, como dice el texto ahí, vosotros oísteis que el anticristo viene. Estos hermanos ya habían sido enseñados en la doctrina del anticristo. Ellos ya habían oído por boca de Juan, quizás, o otros apóstoles, que ya el anticristo, aquel que se opone a Dios y a su Cristo, a Jesús, está activo en el mundo. En el capítulo 4 de esta carta, Juan va a empezar a explicarlo, y él va a comenzar a decir que el anticristo ya está en el mundo y ya está operando en el mundo. Ya un poco más adelante veremos cómo el anticristo y los anticristos operan. Pero Juan nos dice aquí que es el último tiempo y que el anticristo viene. Y no dice solamente anticristo, dice en el versículo 18: así ahora han surgido muchos anticristos. Aquí se está refiriendo a aquellas personas que salieron de la iglesia, porque en el versículo 19 dice: salieron de nosotros. Entonces, no solo existe un anticristo, sino existen unos anticristos. Y esto hay que tener, eso por favor ténganlo muy en cuenta, porque vamos a ver algo que va a encajar dentro del versículo más adelante. Entonces, Satanás, como un fuerte adversario, sabiendo que su juicio está cerca, él hace aparecer personas, o él usa más bien personas que son su instrumento para causar daño a la iglesia.
Y nosotros sabemos que el diablo actúa de tres maneras en contra de la iglesia. Por un lado, él trae persecución a la iglesia, como lo que estamos viendo en el Medio Oriente, que Satanás utiliza a estos hombres perversos de la religión falsa, religión musulmana, y utiliza a estos hombres como un instrumento para traer sufrimiento y para traer dolor a la iglesia. Por otro lado, Satanás a algunos creyentes los tienta con el mundo y los hace arrastrarse tras sus deseos para el mundo. Y eso es la segunda manera, como lo vimos hace 8 días. Y en tercero, Satanás utiliza el error para confundir a los creyentes. Pero ustedes ven, la escritura dice que Satanás es el padre de mentira. Y Satanás siempre ha mentido desde el mismo inicio de la creación. Ustedes recuerdan en el huerto del Edén, lo primero con lo que él ataca a Adán y Eva es con mentiras. Entonces Satanás usa el error para confundir a los creyentes. La Biblia llama doctrina de demonios a las falsas enseñanzas de los falsos maestros. Entonces Satanás utiliza a estas personas para llevar a cabo este propósito. Y Jesús ya había advertido que el fin de los tiempos, hermanos, está caracterizado por la aparición de falsos maestros. Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán. Y ojo con esta parte del texto. Si fuere posible, y este texto tiene mucho que ver con nosotros, si fuese posible, aún a los escogidos. Entonces, en la enseñanza apostólica, la advertencia y la alerta con los falsos cristos es algo primordial. Jesús mismo nos dice que estos falsos ungidos o cristos vendrán a engañar a los, si fuera posible, a los escogidos, a su iglesia. Ahora, ¿qué pasa con una iglesia que no enseña realmente el peligro de los falsos maestros? Una iglesia que no enseña acerca de los falsos maestros por miedo a juzgar, por miedo de que, es que nosotros no estamos para juzgar, nosotros estamos para predicar y que las almas se salven. Es que nosotros no debemos hablar de la falsa doctrina porque es que eso le compete solamente al Señor. Bueno, Jesús nos advirtió, Jesús nos dice en Mateo 28 que los discípulos debían enseñar todo lo que Jesús había enseñado. Jesús dice que la gran comisión consiste no en ir a pararse en la calle a ganar personas solamente, sino que la gran comisión consiste en hacer discípulos y enseñarles todo lo que Jesús les había enseñado. Ahora, dice un predicador que los peores peligros, hermanos, que una iglesia puede sufrir vienen dentro de los mismos miembros de su iglesia. Ustedes ven ahí en Hechos 20, cuando Pablo se va a despedir de la iglesia de Éfeso. Pablo le dice a los ancianos que dentro de ellos mismos se levantarán hombres despiadados, que enseñarán error y que no tendrán compasión del rebaño. Todo creyente, hermanos, debe estar alerta contra los falsos maestros y sus enseñanzas. Debe tener en alta estima las advertencias de Jesús. Una iglesia que no enseña en contra de los falsos maestros es una iglesia que tiene en poco el consejo de Cristo. No le importa lo que Jesús dice. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque Satanás busca dividir e introducir falsa doctrina a la iglesia. Ustedes ven, hermanos, ya lo ha hecho. La iglesia moderna está infectada por mucha falsa doctrina. Él quiere destruir la armonía y la comunión, no solamente de las personas con Dios, sino también entre los cristianos. Ahora, si nosotros vamos aquí, la palabra anticristo, la palabra anti, tiene dos significados. Una, en contra de, y también significa en vez de. Entonces, los anticristos, hermanos, son los que se oponen a la enseñanza sana de Cristo, son los que enseñan en contrario, enseñan, si Jesús dice amar al prójimo, ellos dicen no hay que amar al prójimo. Si ellos dicen guardarse puros, ellos dicen no. Si Jesús dice no amar las riquezas de este mundo, ellos dicen sí amar las riquezas de este mundo. Y al mismo tiempo también enseñan a un Cristo diferente al Cristo de las Escrituras. Y hoy en día vemos eso. Muchas personas enseñando a un Cristo amoroso, un Cristo que pide perdón, pide permiso para salvar a los hombres, un Cristo que nunca reprende a nadie, un Cristo que nunca juzga a nadie, es un Cristo de puro amor, un Cristo de algodón, de azúcar. Cristo que parece a Barney. Entonces, hermanos, los anticristos o el anticristo está empeñado en hacer esto: oponerse a la sana enseñanza de Cristo, o en su defecto cambiar la enseñanza de Cristo, enseñar a un Cristo diferente de las Escrituras. Entonces el Satanás se vale de estas personas que no son verdaderos cristianos, como lo vamos a ver aquí, para introducir herejías destructoras. Los peores ataques contra la iglesia, hermano, no vienen de los ateos, no vienen de los budistas, no vienen de los hinduistas. A lo máximo de lo que ellos pueden hacer, hermanos, es matar el cuerpo. Pero los peores ataques contra la iglesia vienen de dentro de la misma iglesia. Vienen de los mismos aquellos profesantes que enseñan falsas doctrinas. Y hoy veremos, hermanos, la advertencia y la exhortación a perseverar a pesar de los engaños de Satanás a la iglesia de Juan.
Somos animados aquí, hermanos, acerca de la unción recibida. Hoy veremos qué es realmente la unción. No es lo que ustedes quizás les han enseñado o lo que ustedes quizás se imaginan que es, pero la unción, vamos a ver aquí, que tiene un propósito principal y primordial en la vida del cristiano. Entonces, lo primero que vamos a ver acá es la salida de los anticristos. La salida de los anticristos muestra quiénes son ellos. Si ustedes notan ahí en el pasaje, Juan dice en el versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ahora, ¿por qué no eran de nosotros? Juan da un porqué ahí. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. ¿Cuál es la característica principal de los verdaderos cristianos? Ellos permanecen unidos a otros verdaderos cristianos. Dice Juan, pero salieron para que se manifestase. Aquí la palabra manifestar significa mostrar, sacar a la luz que no todos son de nosotros. Y noten ustedes ahí que Juan nombra en 4 ocasiones la palabra nosotros. Él está muy interesado en la iglesia. Él está hablando, identificándose como nosotros. Él se incluye ahí como apóstol dentro de la iglesia local. Él dice que hay unas personas ahí que salieron, no porque eran cristianos de verdad y tuvieron un desacuerdo y es que yo pensaba que la cena era con frutillo y el otro dice no, era con jugo, el otro dice no, era algo supremamente importante. Tanto así que les llama anticristos. O sea, estas personas estaban enseñando cosas erróneas. Estas personas abandonaron la iglesia local, ya que nunca habían sido verdaderos cristianos. Ustedes nunca han notado por qué hay gente que se va de las iglesias, pero nunca se van por una razón bíblica. Muchas de esas personas se van porque nunca eran verdaderos cristianos, nunca fueron salvos. En nuestro caso, los anticristos que se van de la iglesia, dice más abajo Juan, ellos negaban a Jesús, al Jesús bíblico, y ellos negaban toda la doctrina bíblica. Ellos abandonaron la iglesia, jamás fueron cristianos, y estos falsos profesantes no les queda otra opción que abandonar la iglesia. Hermanos, nosotros tenemos que entender que los falsos profesantes se irán de la iglesia local tarde o temprano. Y los verdaderos cristianos, hermanos, son los que permanecen, no solamente porque son amigos de alguien aquí en la iglesia o amigos de alguien de la iglesia, sino que ellos permanecen porque su doctrina es la doctrina de Cristo, como lo vamos a ver. Los falsos creyentes son solo profesantes que tienen apariencia de cristianos, tienen un conocimiento intelectual de las verdades divinas, pero jamás han sido transformados por esas verdades que ellos dicen creer. Hebreos 6, 4 al 6. Miren lo que dice el autor de Hebreos. Muchos dicen aquí, es que aquí la persona perdió la salvación. No perdió la salvación. Vamos a anotar el texto, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, ahí vea, fueron salvos. No, simplemente ellos vieron milagros, ellos vieron el poder del Espíritu Santo nada más. Y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios. Ellos iban al sermón, iban a la iglesia, escuchaban buena palabra de Dios. Y los poderes del siglo vinieron y recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. El autor de Hebreos se refiere aquí a aquellas personas que recibieron todos los beneficios, todos los medios de gracia, pero jamás fueron salvos. Jamás ellos vinieron a la salvación, jamás realmente tuvieron un conocimiento salvífico de las verdades de la Escritura. Estas personas, dice Juan, nunca pertenecieron de verdad a la iglesia local. Estuvieron en medio de ellos, pasaban tiempo, comían con ellos, jugaban con ellos, salían con ellos, pero tarde o temprano salieron de la iglesia local. Los creyentes verdaderos permanecen. Esa es la marca de un verdadero cristiano. Los creyentes verdaderos permanecen unidos en su iglesia local. Todos los que han creído la verdad de Cristo, su evangelio, permanecerán en la iglesia local con los demás creyentes. Los que no han creído la verdad de Cristo, tarde o temprano abandonarán la comunión de los santos. En otras palabras, hermanos, los falsos profesantes no pertenecen a la iglesia local. Pueden ser miembros de la iglesia local, pero Dios sabe que ellos no son realmente salvos. Entonces, Juan está diciendo aquí que ellos salieron, pero no eran de nosotros. Ellos realmente, si hubieran permanecido, serían de nosotros, pero no lo eran. Juan está diciendo que la salida de ellos es una marca necesaria. Dice Pablo ahí en 1 Corintios 11, 18 al 19. Pues en primer lugar oigo que cuando reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo. Versículo 19. Miren, noten el pasaje. Porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifieste entre vosotros los que son aprobados. ¿Por qué es necesario muchas veces que personas se vayan de la iglesia? ¿Por
porque esa es la manera en que se demuestra que ellos no eran verdaderos cristianos. Me refiero a aquellas personas que se van sin una razón bíblica de la iglesia. Porque quizás alguna persona se tenga que ir por un motivo de trabajo o por un motivo de lo que sea, y esa persona se va con una razón bíblica. Pero hay personas que se van de la iglesia. ¿Qué ha pasado ya, hermanos? Se van personas con simplemente argumentos superficiales, argumentos, perdón la palabra, bobos, argumentos que no tienen peso bíblico, y se van y no continúan en la iglesia. Entonces, tu perseverancia con los años dirá si tú eres un verdadero cristiano o no. Los salvos permanecerán hasta el final. Y es necesario, como decía, hermanos, que hayan personas que se vayan. Mostrará esto, que no hay verdaderos cristianos. O perdón, que aún dentro de los verdaderos cristianos hay unos que no son. Ahora, si no tomemos ahí en el pasaje, en contraste, Juan va a mostrar ahora cuál es la diferencia entre los que se van y los que se quedan. Mire el versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Hay un pero ahí. Hay un cambio de idea. ¿A qué es lo que se refiere Juan aquí? Bueno, Juan está diciendo que los verdaderos cristianos son protegidos contra el error gracias a la unción del Santo. El Santo ahí no es el Espíritu Santo. La mayoría de comentaristas dicen que es la unción de Cristo. Es Cristo mismo es que les da la unción, y ya voy a explicar qué es eso. Y esta unción hace que los verdaderos cristianos oigan la voz de Dios, oigan a la voz de Cristo en medio de un mundo y en medio de iglesias también que buscan engañar a muchos. La unción capacita a los cristianos, no para tirarse al piso, no para temblar, no para llorar, no para tener visiones. Y perdón si yo ofendo a algunos acá, pero no es realmente la función de la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo, dice aquí el apóstol, es para guardar a los creyentes contra la falsa doctrina. Ahora hemos hablado de anticristos hasta acá. Ya vimos su procedencia, vimos su doctrina. Yo no estoy lo anotado en el pasaje ya, pero Juan hace un contraste entre los falsos ungidos, los falsos cristos y los verdaderos ungidos, los creyentes. En la iglesia hay dos tipos de personas: los verdaderos ungidos del Espíritu Santo y los falsos ungidos que no son creyentes. La palabra aquí para unción es la palabra en griego crisma. Por eso decimos anticristos, y en el griego original el crisma y cristos vienen de la misma raíz y son palabras que tienen el significado, tienen una raíz común que es la palabra crio, y es ungir. Entonces, en la iglesia hay verdaderos ungidos y falsos ungidos. Los verdaderos cristianos tienen un sello, tienen una unción, tienen un ungüento del Espíritu. Los falsos cristianos no la tienen. ¿Por qué todos los falsos cristianos hacen lo que hacen, hermanos? Porque no tienen la unción del Espíritu Santo. Es la unción del Espíritu Santo. Ahora, muchos discuten hoy qué es la unción. La mayoría de las personas piensan que la unción es un sentimiento. La mayoría de las personas piensan que la unción es un deseo. Muchos piensan que es una experiencia. Pero realmente, si nosotros vamos a la Escritura, la Biblia nos dice que la regeneración, el nuevo nacimiento o la llenura del Espíritu Santo y la unción del Espíritu Santo son una misma acción. Es cuando el Espíritu Santo viene a la vida del cristiano y aplica las verdades espirituales de la cruz en el cristiano, y este cristiano nace de nuevo por la acción del Espíritu Santo. Entonces, en la iglesia hay verdaderos ungidos, aquellos que realmente el Espíritu Santo ha hecho la obra en ellos, que han entendido la verdad de Dios, que ellos comprenden el Evangelio y perseveran. Los falsos ungidos, por el contrario, salen de la iglesia, no perseveran, se entregan al mundo. Los falsos ungidos creen a la mentira y al error y niegan a Cristo. Los falsos cristianos creen cualquier nueva revelación de los falsos maestros. No ejercen discernimiento, no saben diferenciar el error de la verdad. Ellos no saben. Se notan aquí, Juan lo dice más adelante: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Juan dice, la unción no trae temblor, hermanos, trae conocimiento de la verdad. Conocimiento. No, la letra mata, mucho estudio mata. Mata la ignorancia, hermanos. La verdadera unción del Espíritu Santo trae conocimiento, dice, y porque ninguna mentira procede de la verdad. La unción nos da discernimiento. En el Antiguo Testamento se usaba la unción como se usaba para los reyes, se usaba para los profetas, y se habla de la unción para el Mesías. De hecho, la palabra Mesías de Mesías significa ungido.
Y se utilizaba esta unción para apartar a alguien para una labor específica. Bueno, el cristiano, mis hermanos, cuando el Espíritu Santo viene sobre él, en el momento de la regeneración, la conversión, el Espíritu Santo aparta a esta persona del mundo para el uso exclusivo de Dios. Entonces el cristiano genuino tiene el Espíritu Santo, él, digámoslo así, ha sido untado con el Espíritu Santo. Los cristianos son aquellos que han sido ungidos, han recibido al Espíritu Santo en sus vidas para una labor de enseñanza y discernimiento. Entonces, ¿cómo sé que una persona realmente tiene el Espíritu Santo? Es una persona que tiene discernimiento de las verdades espirituales. Ahora, si nosotros decimos eso, ¿será que muchas personas en las iglesias de hoy en día estarán llenas del Espíritu Santo? Yo creo que no. Muchas personas no tienen discernimiento. Muchas personas tienen miedo a juzgar en el sentido sano lo que los maestros falsos enseñan hoy en día. Entonces muchos piensan que la unción es para hacer espectáculo, para hacer show, para tirar a la gente al piso. No, hermanos. Juan nos dice aquí por el contexto, la unción es para poder tener discernimiento. Había una gente aquí que estaba diciendo que Jesús no era el Cristo. Y ya voy a explicar qué es lo que ellos creían. Entonces los creyentes ya sabían las cosas del Espíritu. Las cosas espirituales no eran nada nuevo para ellos. Ellos conocían las verdades del Evangelio, habían creído la verdad. Por eso Juan les dice a ellos que ellos conocen todas las cosas. Y todas las cosas aquí se refiere al Evangelio, a todas las cosas espirituales verdaderas del testimonio que Juan les había dado a ellos. Entonces los cristianos conocían la verdad de Jesús. Y un cristiano, hermanos, jamás traga entero. Yo sé que hay hermanos aquí que yo estoy predicando y ellos están pendientes y saben, a ver, para mirar si lo que yo estoy predicando es verdad o no. Y eso está bien, porque eso es lo que debemos hacer. Los cristianos deben no tragar entero acerca de errores y herejías. Y sobre todo cuando estas herejías tienen que ver con la persona de Cristo. Los cristianos conocían la verdad gracias a la unción del Espíritu Santo. Les daba conocimiento, les daba entendimiento de la verdad. El conocimiento de las Escrituras, hermanos. Ahora, no es un conocimiento subjetivo, al gusto mío o al parecer mío, sino es un conocimiento objetivo de las verdades espirituales. Ahora, ustedes notan ahí, dice Juan, ninguna mentira procede de la verdad. Juan sabía que estos hombres estaban enseñando cosas erróneas y decían que venían de revelaciones supuestamente del cielo, porque eran gnósticos. Ellos decían, es que el Espíritu Santo me dijo a mí que Jesús no es el Cristo. Y la gente creía, algunos se fueron detrás de ellos. Por eso Juan dice en el versículo 22, ¿quién es el mentiroso? ¿Notan ustedes ahí? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Eso es lo que estos hombres estaban enseñando dentro de la iglesia. Una falsa doctrina terrible. Una herejía terrible, que Jesús no era el Cristo. Ahora, hermanos, el Espíritu Santo jamás va a contradecir la revelación escritural. El Espíritu Santo jamás me va a dar una revelación a mí que no esté en la Biblia. Jamás. El Espíritu Santo no se va a contradecir. El Espíritu Santo no va a enseñar una verdad aquí y luego me da una revelación contraria. Por eso Juan dice ahí, ninguna mentira viene de la verdad y ustedes lo saben. Eso es lo que Juan dice a estos hermanos. Entonces el Espíritu, ¿qué es lo que más bien hace, hermanos? En vez de darnos nuevas doctrinas, el Espíritu nos refresca en nuestras mentes las verdades que nosotros ya conocemos. El Espíritu Santo utiliza los versículos que usted sabe de memoria, así sean 2 o 3 versículos, para luchar contra el pecado, para luchar contra el mundo, para luchar contra su propia carne, hermanos. Si una persona dice ser ungida, hermanos, y contradice la verdad revelada en las Escrituras, solo demuestra que no está siendo controlado por el Espíritu Santo, está controlado por el espíritu del anticristo. Es un fraude, es un engaño. Esas personas que nos vemos hoy en día, hermanos, diciendo que tienen nuevas revelaciones, que contradicen claramente la Escritura. Yo no puedo ser ungido por el Espíritu y enseñar supuestamente cosas y al mismo tiempo decir que voy en contra de las Escrituras, hermanos. No creamos a cualquier persona que diga venir con el Espíritu Santo si esta persona contradice la clara enseñanza de Jesús. Recordemos, hermanos, cuál es la labor bíblica del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a los creyentes para recordar lo que Jesús les había dicho. Dice Jesús ahí en Juan 14 que el Espíritu tomará de lo mío, lo hará saber a vosotros. No buscará gloria para Él, sino buscará glorificar a ¿quién? A Cristo. Entonces el cimiento de nuestra vida, hermanos, es el conocimiento de las Escrituras. Ahora, este conocimiento del Espíritu Santo no viene por ósmosis. Yo debo conocer las Escrituras. El Espíritu no jamás nos llevará al error, hermanos. Si usted dice o escucha a una persona que dice que tiene el Espíritu Santo y vive una vida totalmente en el error, no tiene al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo que produce en usted es discernimiento.
¿Para qué Dios dio el Espíritu Santo a la iglesia? Para guiarnos siempre a la verdad, no para alejarnos de la verdad, hermanos. El Espíritu jamás le va a usted alejar de la Biblia. Si una persona viene a usted a decirle que tiene la unción del Espíritu y es muy ungido y lo aleja de la Biblia, hermano, no le crea. Es un mentiroso, como dice Juan aquí. La unción del Espíritu nos guarda de caer en el error, y nos lleva a conocer más y más la verdad. El Espíritu Santo va a hacer que usted se afirme más y más en el Evangelio, en las cosas que usted ha oído desde el principio, como dice Juan. Por eso Juan dice al final ahí, lo que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es el mandamiento de Juan? Permanecéis en lo que habéis oído. O sea, Juan, ¿qué está diciendo? Permanezca en lo que se le ha enseñado, hermano. Esta verdad antigua de las Escrituras. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Ahora vamos a examinar qué enseñaban estas personas. Ahora, en contraste con la unción del Espíritu que nos lleva a la verdad y nos conduce al Evangelio, los falsos ungidos, a diferencia de los verdaderos ungidos, se conducen por la mentira de Satanás. Recordemos que Satanás busca meter falsa doctrina en la iglesia. Y Juan hace una pregunta retórica aquí para introducir la falsa enseñanza de los falsos ungidos. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Esta gente tenía un problema con la cristología. Estas personas no entendían realmente la naturaleza de Cristo. Ellos estaban promoviendo una herejía gravísima con respecto a la persona de Jesús y su encarnación. Ahora, ¿qué es lo que los gnósticos creían? Los gnósticos negaban que Jesús fuera un hombre verdadero. Ellos no negaban que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos decían, sí, Jesús es el Hijo de Dios. Sino que, ¿sabe cuál es el problema? Con el Jesús de Nazaret. Ese Jesús de Nazaret no puede ser Jesús. No puede ser el Jesús Hijo de Dios. Porque Él tiene una naturaleza humana. Y para ellos, la naturaleza humana o la carne era algo malo. Entonces ellos no podían decir, bueno, ¿cómo Jesús, su naturaleza humana, puede estar pegada a su naturaleza divina? Es imposible. Dios es puro, Dios es santo, Dios es limpio. ¿Cómo Dios se va a juntar con una naturaleza humana, pecaminosa? Entonces ellos dijeron, tenemos una solución. Vamos a decir que el cuerpo de Jesús era un mero fantasma. Y de ahí nació la falsa doctrina del docetismo. Docetismo significa, viene la palabra doqueo, que significa parecer. O sea, ellos decían, Jesús parecía humano, pero no era humano. Ese era el problema. Mire cómo dice Juan en 1 de Juan 4, de 2 al 3. Ahí mismo en el libro, pero en el capítulo 4, versos 2 al 3. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, toda persona, todo maestro que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, o sea, esta es la forma de pensar, este es el sistema de doctrina del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué quiere decir Juan aquí? Hay mucha gente en el mundo negando la deidad y la humanidad de Cristo. Repito, los gnósticos no podían considerar a un Dios perfecto en un cuerpo humano pecador. Entonces, obviamente que tenían un problema. ¿Cuál era el problema? Ellos no creían en el Jesús de la Biblia. Yo escuchaba una historia y decía un predicador, fui una vez a una iglesia a dar unas charlas acerca de Jesús, de la cristología, y hay una mujer que se paró en la mitad de la enseñanza y dijo, pero ¿para qué tanta doctrina? Yo lo que quiero es amar a Jesús. No podemos simplemente amar a Jesús y ya, y tanta doctrina. Entonces el predicador calma a la señora y le pregunta, señora, le quiero hacer una pregunta. ¿Quién es Jesús? Bueno, Jesús, es la segunda persona de la Trinidad. Eso es doctrina. Bueno, y Jesús fue enviado del cielo a la tierra. Eso es doctrina. Y Jesús se hizo hombre. Eso es doctrina. No podemos separar la doctrina, hermanos, del conocimiento de Jesús. Conocer a Jesús es conocer la doctrina. Y hay gente que hace eso hoy en día. Yo quiero amar a Jesús, pero no quiero saber doctrina. Imposible, porque la doctrina nos dice quién es el Cristo verdadero. ¿Ustedes saben que la gente tiene Cristos diferentes? La gente cree en un Cristo muy diferente al que está en la Biblia. Entonces, dentro del mismo inicio de la iglesia, hermanos, ha habido personas que enseñan errores. Dice Judas, capítulo 1, verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido predestinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y miren lo que dice, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.
Judas está advirtiendo también aquí a sus destinatarios con respecto a aquellas personas que enseñaban falsa doctrina. Miren lo que tomo acá algo que dice un libro acerca de lo que creían los gnósticos, y esto es lo que ellos creían. Decían: durante el ministerio público de Jesús, decían los gnósticos, el Cristo descendió sobre él y le dio poder divino a partir del momento de su bautismo y hasta el tiempo de su sufrimiento. Cuando llegaba el fin del sufrimiento de Jesús, el Cristo se fue. Entonces ellos decían: Cristo es uno y Jesús es otro. Entonces Jesús era un hombre común y corriente que se convirtió en Dios, hizo todos los milagros, señales, prodigios, y cuando ya iba a morir en la cruz, se fue y quedó solamente el hombre. Eso no es una enseñanza ortodoxa, hermanos. Eso es falsa doctrina, no es lo que la Biblia enseña. Entonces para ellos Jesús no era el Cristo. Y así, entonces, hermanos, toda persona que enseña falsa doctrina son llamados por Juan mentirosos. Y ya que es una doctrina de demonios, busca alejar a las personas del correcto entendimiento de la persona de Jesús. Y estas personas, al mismo tiempo que enseñan esto, no son salvas. Nadie puede ser salvo, hermanos, sin un conocimiento correcto de la persona de Jesús. Por eso para Juan es vital, hermanos, que usted entienda quién es Jesús. Ya que al entenderlo correctamente, tenemos comunión no solo con Jesús, sino con el Padre. Vean lo que dice el pasaje: el que confiesa al Hijo tiene al Padre. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Hermanos, conocer al Jesús de la Biblia es supremamente vital, porque quizás usted está teniendo comunión, entre comillas, con un Jesús que no existe. Para tener comunión con Dios, para tener comunión con Jesús, yo tengo que saber quién es Él. Tengo que saber qué es lo que la iglesia ha creído siempre de Él, qué es lo que la Biblia enseña de Jesús. O sea, en otras palabras, ¿sabe qué pasa? Quien tiene un conocimiento erróneo de Jesús no es cristiano. Sencillo. Para Juan, negar a Jesús es negar al Padre. Y el que niega a la persona de Jesús no es creyente. Pregunta: ¿los testigos de Jehová son cristianos? No. ¿Los unicitarios son cristianos? No. ¿Son los mormones cristianos? No. Obviamente ellos tienen a un Jesús diferente al Jesús de la Biblia. Negar la encarnación tiene un problema gravísimo, teológicamente hablando. Negar la encarnación es negar, primero, que Dios entró en la historia para hacer algo que el ser humano no podía hacer, y es ser salvo. El ser humano no puede, por sus propias fuerzas, vivir y cumplir los 10 mandamientos de su propia manera, o su propia fuerza. Tenía que venir uno que tiene que ser Dios para poder vivir la vida cristiana de una forma perfecta, bajo los 10 mandamientos. Segundo, debemos creer lo que Jesús es por las Escrituras y no hacernos imágenes de un Jesús que no es. Muchas personas son tentadas hoy, hermanos, a crearse una imagen de Jesús que no es la bíblica, porque Jesús dice muchas cosas que son fuertes y a esa gente no le gusta. Pero el gran problema, hermanos, es negar a Jesús bíblico, es negar que podemos conocer al Padre. Los dos son uno solo, y Jesús es la revelación del Padre. Dice la Escritura que Jesús es la imagen del Dios invisible. El que niega que Jesús fue enviado en carne al morir al mundo en una cruz es un mentiroso y ha creído el espíritu del anticristo. En segundo lugar, la encarnación es fundamental, ya que podemos entender cómo Dios salva a los hombres. Jesús es nuestro representante. El hombre no podía ser su propio representante delante de Dios porque Él es un hombre pecador. Él necesitaba un hombre perfecto como Jesús, que sea representante delante del Padre. Y al mismo tiempo necesitaba que fuera Dios para soportar la ira de Dios sobre Él. Entonces Jesús no es un mero hombre. ¿Por qué el sacrificio de un solo hombre es suficiente para perdonar el pecado de millones de hombres? ¿Sabe por qué? Porque el valor de Cristo es infinitamente grande. Entonces Jesús representa a los escogidos. Y Jesús está ahora, en este momento, en la diestra del Padre. Él está intercediendo. Él tiene un cuerpo glorioso como imagen de lo que un día nosotros tendremos, un cuerpo glorioso. Si nosotros negamos esta verdad, hermanos, no podemos ser cristianos. Por último, veremos una exhortación de Juan a permanecer. Ya vimos quiénes son los anticristos, qué es lo que nos enseñan los anticristos acerca de los tiempos. Ya vimos qué es la unción del santo. Ya vimos qué significa ser el anticristo y qué es lo que los anticristos enseñan. Ahora al final, después de que Juan ha explicado esto, Juan
va a exhortar y va a dar una ánimos a la iglesia. Dice versículo 24, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Juan les está diciendo, si ustedes permanecen, no escuchan a estos falsos maestros, si ustedes no se van detrás de estas herejías y ustedes continúan fieles al mensaje del Evangelio, va a haber una promesa, y es que ustedes van a tener comunión con Dios. Van a tener comunión con Dios. Dice, permaneceréis en el Hijo y en el Padre. La única manera, hermanos, de tener comunión con Dios es a través de Cristo y creyendo lo que Él ha dicho de sí mismo. ¿Qué pasa si yo rechazo el Evangelio? Es imposible que yo conozca a Dios y tener comunión con Él si yo niego a Jesús. Entonces Juan da aquí certeza que de que todo aquel que cree en Él y permanece en esta verdad, permanece en Cristo y en el Padre. ¿Se dan cuenta ustedes aquí, hermanos, que esto no es una cuestión emocional? Es que hoy siento como que estoy en la presencia de Dios. No, ya no. Es que hoy me levanté con ganas de orar. No, ya no. Creo que no sentí mucha comunión con Dios. No, hermano, esto no se trata de emociones subjetivas. Se trata de una verdad objetiva que está en la Escritura. Si nosotros creemos en el Cristo de la Biblia, tenemos comunión con Dios. Así usted no sienta nada, hermano. Porque es una verdad objetiva que está en la Escritura. Entonces, mientras uno niega la verdad de Cristo y su encarnación, los verdaderos cristianos permanecieron no solamente en Cristo, sino en la iglesia, cimentados y anclados en la única verdad revelada por las Escrituras. Hermanos, no menosprecies el Evangelio, no menosprecies el mensaje del Evangelio. Este mensaje tiene poder para salvar y poder de darnos vida eterna. Los que no conocen el Evangelio no pueden tener comunión con Dios. Los que tienen a un Cristo distorsionados no pueden conocer a Dios, ni le conocen por más que digan que ellos conocen a Cristo. Luego Juan dice aquí que los que tienen comunión con Dios tienen vida eterna. Versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Por qué la vida eterna, o por qué la salvación es llamado vida eterna, y en qué consiste la vida eterna? Si nosotros vamos a Juan 17:3, Jesús dice que la vida eterna consiste en conocer al Padre y conocer a Cristo. ¿Por qué la vida eterna es eterna? Bueno, la vida eterna no es eterna porque sea una vida que dure miles de millones de años. No, hermanos, no se trata de la persona, se trata de quién estamos conociendo. La vida eterna es eterna, hermanos, porque para conocer a Dios, para conocer a Cristo, necesitamos toda la eternidad. Por eso la vida eterna tiene que ver con conocimiento de Dios. Nosotros comenzamos a tener vida eterna desde ya hasta la eternidad. Por eso, como decía el hermano, no esperamos a tener seguridad de salvación hasta que yo me muera. No, es desde ya, estoy cimentado, seguro que soy salvo, que conozco a Dios, y de ahí en adelante hasta toda la eternidad. Entonces, por eso la vida eterna es eterna, porque nos tomaremos toda la eternidad para conocer a Dios. Versículo 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Juan hace una advertencia aquí. Ojo con los que los quieren engañar. Hermanos, el cristiano siempre está expuesto a falsas doctrinas. El cristiano siempre está expuesto a ser engañado. Miren lo que dice ahí después. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Uy, no hay que volver más a la iglesia, hermanos. ¿Será eso lo que Juan está diciendo ahí? Hay gente que toma este pasaje y dice, no, yo no voy a la iglesia, que nadie me enseñe. Yo de aquí dice que la unción me enseñará. Bueno, el mismo Juan que dice esto aquí es el mismo Juan que dice arriba que nosotros debemos permanecer no solamente en el Padre, sino en comunión con los hermanos. Es más, vimos que la señal del anticristo es que los anticristos se van de la iglesia. Entonces Juan no se puede contradecir. Entonces Juan, ¿de qué está hablando acá? Está diciendo que el Espíritu Santo siempre llevará al cristiano a toda la verdad. El cristiano sabe que lo que le está predicando es verdad, porque el Espíritu Santo obra dentro de él y le está enseñando la verdad continuamente. Hermano, yo puedo estar predicando aquí hoy, ustedes pueden venir todos los domingos, pero si el Espíritu Santo no abre sus ojos para entender la verdad, yo aquí estoy perdiendo el tiempo. Por eso el Espíritu Santo es tan importante en la vida del cristiano. Él le enseña constantemente. ¿Quién es el que le da convicción a usted de lo que estoy diciendo es cierto? El Espíritu Santo, no soy yo, no son mis palabras persuasivas. Es que el hermano habla muy bonito. No, hermanos, es el Espíritu Santo el que hace la obra en el creyente. Él es el que le está enseñando. Entonces el cristiano tiene una lucha espiritual con el error. El diablo ataca a la iglesia con persecución, con mundanalidad y con error.
Entonces el cristiano debe conocer la verdad, y la unción que permanece en los creyentes es la que hace la diferencia. No es su perspicacia, no es que usted es muy inteligente, hermano, es que es el Espíritu Santo en usted obrando y enseñándole a usted contra el error. Él es el que hace la obra. Entonces Juan ha dicho aquí que, ahora, también cuando se refiere aquí que, cuando Juan dice que no hay necesidad de que nadie os enseñe, está hablando de los falsos maestros. No hay necesidad que los falsos maestros vengan a enseñarle a ustedes, porque la unción misma, dice Juan, os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. ¿Qué es lo que la unción le enseña a una persona? Falsedad, ya vimos que no. Final del versículo 28 dice: según ella os ha enseñado, permaneced en él. El Espíritu Santo, hermano, hará en usted que usted permanezca en la verdad. Como decía el hermano ahorita, y por eso el tema que él dio y el mío es muy parecido acá. ¿Cómo un cristiano permanece en la vida cristiana? ¿Cómo un cristiano puede andar por años sin desviarse, sin irse detrás del error, continuando amando a Cristo? Es por la unción del Espíritu Santo que hace que el cristiano permanezca en la fe. Los falsos maestros quieren engañar, pero la unción hace que nosotros podamos tener discernimiento. No necesitamos que un falso maestro me venga a enseñar. El Espíritu es el que nos enseña la verdad. Todo cristiano, obviamente, tiene el Espíritu Santo y puede oponerse y debe oponerse a la falsedad del error. Si usted es cristiano y usted tolera el error, hermanos, dude de su profesión de fe. Dude de su profesión de fe. Denunciar el error, hermanos, no es falta del Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo es un espíritu de amor, entonces no denunciemos a nadie, no digamos la falsa doctrina. Al revés, cuando yo tengo el Espíritu Santo, yo denuncio el error y voy en contra del error. ¿Cómo sé que un cristiano tiene el Espíritu Santo morando en él? Él tiene discernimiento. Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Esa es la función del Espíritu, hermanos. Entonces, para concluir, hay dos unciones. La falsa unción, que lleva a la gente al espíritu de error, como dice Juan ahí, el espíritu del anticristo. Y este espíritu del anticristo niega al Jesús de la Biblia. Y está la unción verdadera del Espíritu que capacita al cristiano para conocer a Dios, para que él pueda discernir el error y para que él pueda permanecer en la verdad y en la iglesia. La unción del Espíritu nos da discernimiento para que nadie lo engañe a usted, hermano. El Espíritu es el maestro de cada creyente. Cada cristiano discierne si lo que se le enseña es o no verdad. Pero si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no puede discernir. Ustedes oyen este mensaje aquí hoy, hermanos, y es el Espíritu el que les da discernimiento para saber si esto es de Dios o no. Una iglesia que no ejerce su discernimiento, hermanos, es una iglesia donde el Espíritu Santo no está. No importa si hay títeres, payasos, si hay una super orquesta, no importa si la gente cae al piso. Si allí no hay discernimiento, hermanos, del error, no está el Espíritu Santo. Punto. Amén. Lo dice Dios, no lo digo yo, hermanos. El Espíritu siempre nos llevará a discernir la verdad del error. Los creyentes aprendemos unos de los otros a medida que el Espíritu nos da más y más entendimiento, más conocimiento de Cristo. Y por último, hermanos, la unción del Espíritu tiene una consecuencia. Permaneceremos en Cristo. Gracias a que el Espíritu está orando constantemente más y enseñándonos más y más la verdad. Una persona que persevera, generalmente en las iglesias de hoy, es simplemente una persona que está sentada en una banca durante 20 años, hermanos. Y dice, uy, ese hermanito ha perseverado. Pero es una persona inútil a la causa de Cristo. Hermanos, los verdaderos cristianos que permanecen son los que permanecen anclados en la verdad de Cristo, sirviendo, amando, yendo contra el error. Alguien que conoce más y más a Cristo y al Padre jamás se extraviará, hermanos. Alguien que tiene comunión con el Cristo de la Biblia jamás se perderá. Por eso nosotros enseñamos la seguridad de salvación, hermanos. Porque la salvación no está en mí, está en el Espíritu que hace obrar en mí los frutos del Espíritu. Hermanos, si usted pide al Espíritu Santo, Él le dará más y más entendimiento para que usted persevere en la fe. Quien obedece al Espíritu Santo, tiene la unción del Espíritu Santo, está lleno del Espíritu Santo y permanece en Cristo. En otras palabras, hermanos, no podemos permanecer en Cristo sin el entendimiento y el conocimiento que el Espíritu Santo nos da por su unción. ¿Cómo sabemos que un cristiano ha sido ungido por el Espíritu? No es porque yo sano gente, no es porque yo hablo en lenguas o tumbo a las personas. El cristiano que está ungido por el Espíritu es el cristiano que obedece al Espíritu.
Tiene oídos espirituales para oír lo que el Espíritu dice en las Escrituras. Tiene discernimiento acerca del error y de la verdad y crece en el conocimiento del Hijo y del Padre. Y de esta manera, no solo permanece en la verdad, sino en la iglesia local. Dios da su Espíritu para enseñarle al creyente todas las cosas necesarias para la salvación. Pero también Dios espera que el cristiano permanezca en Cristo de tal modo que él mantenga la comunión con el Padre y con el Hijo. Hermanos, esto es la unción. ¿Y para qué es la unción? Guardémonos, hermanos, del error, denunciemos el error, amemos a Cristo, exaltemos su palabra, tengamos comunión con el Padre y con el Hijo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde.